chicas, para tejer este lindo portaudífonos, van a necesitar simplemente 2 grannies exactamente iguales. Si quieren saber cómo realizarlo, pues en el video anterior les dejé el paso a paso tanto del granny como de este hermoso lazo. Y bueno, ya aquí tengo mi segundo granny. Estuve realizando 1, 2, 3, 4 vueltas. Tiene un total de 15 puntos cada lado. Bien, chicas, como ven aquí ya tengo colocado pues unos marcadores en cada esquina. Y ahora lo que corresponde es coser los bordes. Como les dije, tenemos 15 puntos. Esta va a ser la parte donde voy a estar dejando mi cobertura para que así pueda entrar yo y sacar mis audífonos. Y voy a estar dejando 1, 2, 3 puntos altos de cada lado. Es decir, que en el centro nada más que me van a quedar 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Entonces aquí voy a introducir mi crochet. 1, 2, 3. Exactamente voy a introducirlo en el otro, en el otro granny. Chequen que los granes tienen el derecho. Y entonces voy a hacerlo con el color blanco. Voy a estar haciendo una vuelta de lo que es punto bajo. Ahí está. Voy a asegurar. Y voy a comenzar, voy a levantar una cadenita. Ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Bien. Y voy a coser, a tejer, perdón chicas, todo el borde. Punto bajo. Voy a retirar el marcador. Y aquí donde hice mi cadenita de separación, voy a tejer un punto bajo. Como ven, chicas, aquí de paso ya estoy guardando la hebra. Tienen que tener siempre en cuenta, chicas, que sea punto por punto. De igual manera de los dos lados. ¿Ok? Entonces, pendientes. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Así voy a continuar por todo el borde hasta llegar aquí a estos 3 punticos que son el final de pues nuestra vuelta, porque aquí vamos a estar dejando, como les dije anteriormente, pues la entrada para nuestros audífonos. Así que regreso con ustedes cuando ya esté aquí. Bien, chicas, ya aquí llegué a mi esquina. Voy a terminar de tejer mis 3 puntos. Aquí va 1, 2 y 3. Recuerden que debemos tener la misma cantidad de puntos de los dos lados. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y 9. Y 2, 4, 6, 8 y 9 puntos. Entonces, chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí como en el frente, vamos a realizar punto deslizado. 2, 3, sin apretar, chicas. 4, 5, 6. Bien, aquí en el número 5 vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 39 y 40. Una vez que tengamos nuestras 40 cadenas, ahí mismo vamos a hacer nuevamente, ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado. Y este va a ser pues el colgante. ¿Ok? Y seguimos realizando los 4 puntos bajos que nos quedan. Entonces ahí van 2, 3, 4 y aquí vamos a cerrar con punto deslizado.
Hacemos una cadenita y cortamos. Ahora guardamos las hebritas y así queda. Pero vamos a terminarlo, chicas, con este mismo color, con el color rosadito. Pero miren qué bonito ya se va viendo. Verificamos que entren bien nuestros audífonos. Y como ven perfectamente, entran y salen bien. Entonces, chicas, para el acabado vamos a utilizar el hilo rosa. Y vamos a hacerlo con el punto cangrejo. Voy a estar aquí poniéndolo, aquí ven. Esta es mi última vuelta con el punto, con el hilo blanco. Ahí mismo voy a poner mi hebrita rosada. Voy a asegurar. Ahí aseguro. Voy a hacer una cadenita y voy a comenzar a tejer el punto cangrejo. Si eres nueva por aquí, te muestro un poco más despacio cómo se teje. Bien, en lugar de tejer hacia adelante, tejemos hacia atrás. Pasándole el crochet por el punto, sacamos hebra y pasamos. Vamos hacia atrás, pasamos el crochet, tomamos hebra y pasamos. Y eso es todo. Llegué aquí a la abertura y vamos a hacer nuevamente tomando, ven estas dos hebritas que están aquí, chicas, la trasera y haciendo nuevamente punto deslizado. Recuerden, no tensen el hilo, chicas, para que no esté muy justo la entrada del porta audífonos y así no se le haga difícil. Una vez que terminemos ya de tejer el punto deslizado, continuamos tejiendo el punto cangrejo. Ahí está. Ya llegamos aquí a lo que es el tirante y vamos a hacerlo de igual manera tejiendo el punto cangrejo, chicas. Lo voy a hacer tejiendo cada punto que hicimos para el colgante. Chicas, continúan tejiendo. Como ven aquí, miren cómo queda ya el colgante. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera para así ya cerrar. Ajustamos. Y escondemos la hebra. Chicas, para que nuestro lacito quede como más fijo, podemos pegar o darle una puntadita. Yo lo voy a estar pegando. Miren qué bonito, qué tierno luce nuestro porta audífono. Si les gustó este mini tutorial, no olviden regalarme su like, compartir y comentar. Eso ayuda muchísimo al canal y seguirme en mis otras redes sociales, tanto en TikTok, Facebook, Instagram. Me encuentran con el mismo nombre, Crafty Yace. Por ahí podemos estar como más unidas. Si dejan alguno de estos proyectos, por ahí podrán compartírmelo con mayor facilidad. Y bueno, chicas, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao.